Si ustedes recuerdan, la semana pasada, la petición que había hecho el pueblo por tener un rey no había sido agradable a Samuel, pero sin embargo Dios lo permitió. El pueblo había rechazado a Dios como rey. Habían abandonado al Señor y habían comenzado a servir a otros dioses. Entonces el Señor le dijo a Samuel que ungiera un rey, así como el pueblo había pedido, pero al mismo tiempo que les advirtiera y que les mostrara cómo este rey los iba a tratar, cómo este rey los iba a gobernar. Por lo tanto, la tarea de Samuel era de ungir a un rey del mismo pueblo. Y como miramos la semana pasada, a pesar de que Saúl era un hombre incompetente, como estuvimos aprendiendo, el Señor decide ungirlo como rey y el Señor decide ordenarlo como un rey. Entonces, en este capítulo 10 lo que vamos a estar viendo es la provisión del Señor para Saúl, para que pueda ejercer como rey. Eso es lo que vamos a estar estudiando en este capítulo, pero voy a orar. Decía un pastor que estaba escuchando que el mayor temor que él tenía era de pararse en el púlpito y no ser ayudado por el Espíritu Santo para compartir la palabra del Señor. Y yo creo que ese debe ser el sentido de nosotros que predicamos la palabra del Señor. Un temor de que el Espíritu Santo no nos ayude. Por lo tanto, ayúdenme a rogar a que el Espíritu Santo me ayude a compartir esta tarde. Padre, gracias. Gracias por esta tarde, Señor. Te pido, primeramente, Señor, ser ayudado, ser dirigido, Señor, ser capacitado por tu Espíritu para poder predicar tu palabra a mis hermanos. Y al mismo tiempo, Señor, te pido que tu Espíritu haga la obra que tiene que hacer en la iglesia completa, Señor. Pedimos que este texto que vamos a estudiar el día de hoy sea de edificación y bendición para nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 10, dice el versículo 1: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y lo que voy a hacer es que voy a ir leyendo las porciones y vamos a ir meditando en las porciones. Hoy no voy a leer el capítulo completo, sino que vamos a ir leyendo las porciones a medida que vayamos estudiándolas. Entonces, el versículo 1 dice que Samuel tomó una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y lo primero que el Señor le hace saber aquí, en este caso, a Saúl, es cuál es el propósito por el cual él lo está llamando, ¿verdad? Pero a mí me llamó la atención, ¿verdad?, ponerme a pensar cuando dice ahí: no te ha ungido Jehová por príncipe sobre tu pueblo Israel. Primeramente, ¿quién estaba ungiendo en ese momento a Saúl? Pues lo estaba haciendo Samuel, ¿verdad? Él estaba ungiéndolo, ¿verdad? Pero le dice Samuel: no te ha ungido Jehová, le dice, no te ha ungido Jehová. Y lo que podemos aprender aquí, hermanos, es que Jehová es el que llama, como estudiamos la semana pasada en Daniel capítulo 2, versículo 21, dice que el Señor es el que pone y el que quita reyes. Él es el que pone y quita
las autoridades. Y la verdad, mis hermanos, que siempre ha sido así. Jehová mismo llamó a Moisés, Jehová llamó a Josué. En el Nuevo Testamento encontramos cómo Jesús llamó a cada uno de sus discípulos y Él los escogió personalmente. Ahora unos de los llamados por el Señor han sido fieles y han terminado muy bien. Y hay otros que han sido infieles, como Judas, que fue llamado por el Señor, pero fue infiel, terminó traicionando al Señor y terminó muy mal. Por último terminó ahorcándose él solo. Todas las autoridades son elegidas por Dios. Y en este caso, al pueblo ya se le había advertido que iban a tener un rey, pero que iban a ser oprimidos por este rey. Mis hermanos, yo me puse a pensar que nosotros tenemos los gobernantes que merecemos. Los que el Señor ha instalado para gobernar Honduras. Él es soberano y Él sabe por qué lo hace. Ahora, si usted se siente oprimido por las autoridades que tenemos, posiblemente estemos siendo castigados, igual que este pueblo, por habernos olvidado de Dios como nación. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad. En vez de criticar a las autoridades, la responsabilidad que tenemos es orar por ellos, como dice en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 2, en la segunda parte dice, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nuestra responsabilidad es orar por ellos. Pero el Señor es soberano, Él instala todas las autoridades. Ahora en este texto también podemos ver, ahí dice que Samuel fue movido a besar a Saúl. Primero, este era un acto de respeto y un homenaje de felicitación al nuevo elegido de Dios. Por otro lado, también estaba mostrando la aceptación de Samuel por ese siervo elegido por el Señor. Y era una señal de apoyo también, ¿verdad? Y creo que para Saúl era importante saber de que un varón de Dios como Samuel lo apoyaba. Ahora normalmente esta ceremonia de instalación de un rey, ¿verdad? Ordenación, normalmente tenía 2 etapas. La primera era en privado por el profeta, así como lo que está pasando ahorita, y la otra era en público, al pueblo. Entonces esto que estaba pasando ahorita era como la instalación en privado. Entonces, como vimos, es un llamado especial hecho por Dios y con un propósito específico, y el propósito era gobernar a su pueblo. Eso es lo que dice ahí en el versículo 1, dice, te ha puesto Jehová por príncipe a su pueblo, y esta palabra príncipe viene de la palabra principal, viene de la palabra primero, líder, cabeza de familia o cabeza de clan. Eso es lo que significa. Entonces dice, Jehová te ha puesto por príncipe de su pueblo. Y yo creo que también esto es un buen recordatorio, primeramente para nosotros, pastores, para los líderes que están aquí, que el Señor de alguna manera nos ha puesto a liderar la iglesia, a liderar a su pueblo, para cuidarlos, porque es su pueblo, es su iglesia que Él compró. Y nosotros debemos de recordar siempre de que nosotros, como decía nuestro pastor Celso hoy en la mañana, no somos más que siervos de Jesús. Somos esclavos de Jesucristo. Y yo creo que esto es un buen recordatorio porque Samuel le dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de su pueblo?
Para los padres, para los que son padres, para las mamás, también podemos pensar en alguna aplicación con respecto a esto. Y es porque es una gran responsabilidad cuidar a los hijos del Señor. Yo le voy a decir una cosa, hermano, si en su casa usted tiene hijos creyentes, son hijos del Señor también. Y es su responsabilidad como padre cuidarlos, porque no son suyos, son del Señor. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, ¿a usted le gusta que le traten mal a sus hijos? Yo creo que a nadie le gusta que le traten mal a sus hijos. Bueno, al Señor tampoco le gusta que le traten mal a sus hijos. A Él no le gusta que le traten. Entonces es un recordatorio para nosotros que los hijos, ¿verdad?, las personas creyentes que viven con nosotros son hijos del Señor y debemos de tratarlos y debemos de cuidarlos como tales, como hijos del Señor. Ahora, ¿cómo podía estar seguro Saúl de que esto era un llamado de Dios? ¿Cómo podía estar seguro? Porque él podía decir, bueno, yo miro de que esta gente está inventando o esto, ¿cómo podía estar él seguro? Pues eso es lo que vamos a ver en los versículos del versículo 2 al versículo 5. ¿Cuál era la señal de Dios de que él iba a ser el gobernante? Versículo 2. Hoy, le dice, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Versículo 3, y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Esta era la profecía que a Saúl le iba a confirmar que su llamado era de Dios. Samuel ya le había afirmado el llamado a él, ¿verdad? O sea, porque cuando dice ahí, no te ha ungido Jehová por príncipe de su pueblo Israel, la nueva versión internacional dice, el Señor te ha designado como príncipe de su pueblo, ¿verdad? O sea que Samuel lo que estaba haciendo era confirmándole que Dios ya lo había designado como príncipe de su pueblo. Entonces él viene y le da la profecía de lo que va a pasar para confirmarle a Saúl que en el cumplimiento de estas cosas iba a ser la confirmación para él de que Dios lo había llamado. Entonces, así él podía estar seguro de que el llamado venía de Dios. Ahora, como vimos, ¿verdad?, de que Saúl para esto era una persona incompetente, incapaz, y Dios lo estaba llamando a hacer un trabajo que él era incapaz de hacer. Y Saúl mismo sabía eso. Pero hermanos, nadie manda a un soldado a la batalla sin su equipo. Y Samuel le explica a Saúl lo que Dios va a hacer con él y cómo el Señor lo iba a capacitar. Ahora yo quiero que también nosotros pensemos, hermanos, en que ninguno de nosotros somos competentes para hacer la obra del Señor. Ninguno. El Señor hace su obra por medio de nosotros, pero es Él que la hace. Pone su espíritu dentro de nosotros para que nosotros podamos obrar. Aquí el Señor le va a explicar
a Saúl. Samuel, le va a explicar a Saúl cómo el Señor lo iba a capacitar, y vamos a estudiar del versículo 6 al versículo 9. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda, para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. ¿Cuáles señales? Pues las que están del versículo 2 al versículo 5, que dice: hallarás 2 hombres y que te van a decir: tu padre te ha dejado ya de inquietarse por la sana y está afligido por vosotros. De ahí te van a salir al encuentro 3 hombres, luego después de que te hayan saludado te van a dar 2 panes, después vas a encontrar una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos van a venir con salterio, pandero, flauta, arpa, y ellos profetizando. Esas eran las señales. Entonces, y de ahí le dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, serás mudado en otro hombre. Hermanos, dice: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. Dice, esta palabra mudado es transformado. Entonces, dice, cuando el Espíritu, prácticamente lo que está diciendo es que cuando el Espíritu venga, él va a ser transformado en otro hombre. El Espíritu iba a venir y iba a transformar a Saúl en otro hombre, o sea que iba a ser una nueva persona. Ahora, ¿por qué? Pues el versículo 7 dice: haz lo que te viniere a mano, porque Dios está contigo. O sea, ¿por qué iba a ser otro hombre Saúl? Pues porque Dios estaba con él. Hermanos, si nosotros no tenemos al Señor, yo creo que realmente no somos nada, ¿verdad? Si tenemos al Señor, tenemos todo, y si no tenemos al Señor, no tenemos nada. Entonces en el versículo 7 dice: haz lo que te viniere a mano, porque Dios está contigo. Saúl, haz lo que tú mires conveniente, porque Dios está contigo. El Espíritu, cuando vino sobre él, lo capacitó para que él pudiera hacer pues lo que le tocara hacer, ¿verdad? Ahora, en ese tiempo, hermanos, es bueno que entendamos de que en ese tiempo el Espíritu operaba de diferente manera como opera ahora el Espíritu Santo. El Espíritu en ese tiempo venía a la persona y el Espíritu se iba. Y muchas veces este pasaje se ha tomado para decir de que Saúl se convirtió y que él llegó a ser un hombre espiritualmente regenerado. Pero, sin embargo, en ese tiempo nunca se registró nada o ninguna renovación espiritual, ¿verdad? No se conocía todavía la regeneración por medio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. O sea, nunca se miró eso. Y aparte de eso, las actitudes y la conducta posteriores a la vida de Saúl contradicen de que él haya sido una persona regenerada. Ahora, aquí cuando dice que vino con poder sobre él, lo que el Espíritu hizo fue capacitar a Saúl, un hombre incapaz, un hombre sin experiencia ni educación, para que asumiera la responsabilidad de ser un rey. Dios mismo lo capacitaba para hacer ese trabajo que el mismo Señor le estaba pidiendo que hiciera. Ahora nosotros
pues como les mencionaba, es diferente, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo tenemos morando en nosotros, Él es el que nos capacita para cambiar, para poder hacer la obra del Señor, para que nosotros podamos obedecer al Señor, para hacer las cosas que Él nos pide. Y aparte de eso, el Espíritu Santo es la evidencia de que tenemos una vida regenerada o una vida cambiada. En Juan 14:26 dice que el Consolador, dice el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todas las cosas que le he dicho. Entonces, el Espíritu nosotros lo tenemos morando en nosotros, nosotros somos templo del Espíritu Santo. En ese tiempo funcionaba de manera diferente. Pero como podemos mirar cuál es la provisión que el Señor le dio a Saúl, pues lo primero que el Señor hizo fue venir sobre él con espíritu, por medio de su espíritu, y capacitarlo para que él pudiera tomar el rol de ser un rey. Ahora, ¿qué más? Ahí en el versículo 8 dice: Samuel le dijo que bajara a Gilgal y él iba a llegar ahí a ofrecer sacrificios y holocaustos. Y después dice ahí: vendré y te enseñaré lo que has de hacer. El Señor, hermanos, le proveyó instrucción a través de Samuel. Le dijo: vendré y te enseñaré lo que has de hacer. Y yo me pensé, puchica, dije yo, cómo el Señor le proveyó a Saúl a alguien que lo discipulara prácticamente, alguien que le enseñara las cosas que debía de hacer, alguien que le enseñara la voluntad del Señor. Porque le dijo: espera ahí 7 días y yo voy a llegar ahí, te voy a enseñar. Le dijo lo que has de hacer. Y es que el Señor, hermanos, usa a sus siervos para que puedan enseñar a otros. Cuando estaba estudiando, me acordé de lo del etíope que está relatado ahí en Hechos, capítulo 8, del versículo 29 al 31, dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, dice, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y mire cuál fue la respuesta de él. Él dijo: ¿y cómo podré, dice, si alguno no me enseñare? Y rogó, dice, oigan bien, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Cómo podré, dice, si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que le enseñara. Y yo me puse a pensar, hermano, aquí, ¿usted ruega que le enseñen o lo ruegan? Porque hay algunos que tenemos que andar rogando para darles un discipulado. Pero realmente el que tiene deseo de aprender lo que hace es rogar que le enseñen. Hermanos, es necesario que aprendamos de otros hermanos también. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu dice ahí que dijo a Felipe que se acercara al carro. De repente Felipe ni siquiera tenía idea ni pensaba acercarse a ese carro. Pero el Espíritu lo vio ahí acercarse. Y nosotros no sabemos cuántas veces el Señor mueve hermanos para que se nos acerquen a nosotros para podernos enseñar la Biblia. Ese es el Señor proveyendo instrucción para usted. Es el Señor proveyendo a alguien que le explique la palabra del Señor. ¿No es esa una bendición, hermano? La mayoría de los hermanos que hay aquí que enseñan la palabra del Señor, nadie les paga por hacer eso. Lo hacen porque el mismo Señor los guía a obedecer al Señor y enseñar a otros la palabra de Dios. Hay que dar gracias al Señor por los hermanos que le quieren enseñar. Lo que pasa es que para aprender tenemos que ser personas enseñables.
Muchas veces pensamos que ya no sabemos toda la Biblia, pero realmente el que es una persona que no es enseñable no sabe nada de la Biblia. Una persona que ha leído las Escrituras y tiene una relación con Jesús es una persona que debe ser enseñable. Ahora, ¿qué más le dio el Señor a Saúl? Miren lo que dice ahí en el versículo 9. Que al volver, él dice, Saúl la espalda, para apartarse de Samuel, le mudó Dios, dice, su corazón. El Señor le dio un nuevo corazón. Esta palabra que dice ahí mudar es la misma palabra que se usa cuando las culebras botan, que mudan el pellejo de afuera y quedan con una nueva carne. Eso es lo que está pasando aquí. O sea, que el Señor le sacó el corazón que tenía y le dejó otro corazón regenerado. Le mudó, dice, el corazón. Para mí es bien interesante, hermanos, primero que imagínense que el Señor le manda a su siervo, después lo unge, después le manda a su espíritu, lo transforma en otra persona, lo instruye y le da un nuevo corazón. Hermanos, no podemos hacer nada nosotros para el Señor si Él mismo Señor no nos capacita y nos provee lo que nosotros ocupamos para poder hacer la obra de Él. No podemos hacer nada. Y eso es lo que acabamos de leer ahorita ahí en el texto que leímos, en la lectura ahorita en Ezequiel 36. Escuche lo que dice el versículo 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dice que le va a dar un corazón nuevo, que va a poner un espíritu nuevo dentro de él, que va a quitar el corazón de carne y que le va a dar un corazón de piedra y que le va a dar un corazón de carne. Después dice, ¿para qué? Para que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermano, muchas veces nosotros miramos y sabemos que hay personas que son esclavos de pecado, como aprendemos siempre aquí, lo que dice en Juan 8, somos esclavos del pecado. Pero la cosa es que aquí dice que si nosotros tenemos el Espíritu, vamos a tener la capacidad de andar en sus estatutos, de guardar sus preceptos y de ponerlos por obra. Y es bueno que pensemos, ¿verdad? Para nosotros también, o sea, el hecho de que si nosotros no podemos obedecer los estatutos del Señor y no podemos ponerlos por obra, de repente nos hace falta algo. Y es el Espíritu del Señor en nosotros. La única manera de obedecer al Señor es que Él mismo nos dé lo que necesitamos para poderlo obedecer. Y de ahí dice, todas estas señales acontecieron aquel día, y esta es la confirmación de Dios, de que Saúl era el escogido de Dios para ser rey. Dios cumplió lo que prometió y Él estaba proveyendo un rey para su pueblo. ¿Por qué? Dios dijo, denles un rey. Les vamos a poner un rey. Y aunque no había sido del agrado para Samuel, el Señor dijo que le iban a poner un rey. Dios cumple lo que promete. Ahora, vamos a ver del versículo 10 al versículo 16 la evidencia del llamado. Fíjense bien, versículo 10 dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios, dice, vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía uno al otro,
¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y alguno de ahí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas. Versículo 13, y cesó de profetizar y llegó a un lugar alto. Y un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dios dijo el tío a Saúl, yo te ruego que me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas el asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. En el versículo 10 dice que vino el Espíritu de Dios sobre él con poder. Entonces, fíjense bien, hermanos, lo que viene aquí. La evidencia en Saúl de que él tenía el Espíritu, en la segunda parte del versículo 10 dice, y profetizó, dice, entre ellos. Entonces, cuando dice ahí que profetizó, es que lo que él hizo es hablar como profeta, o sea, que comunicó un mensaje de Dios, pero es importante mirar ahí que dice profetizó, o sea que fue tiempo pasado, o sea, profetizó, o sea que Saúl nunca se convirtió en un profeta, sino que ahí en ese momento él actuó como profeta. Entonces, por eso es que dice ahí profetizó, ¿verdad? Pero fíjense bien, vienen los demás que iban ahí y dicen, Saúl es profeta. Ahí en el versículo 11 y 12. También Saúl entre los profetas. Y dice otra versión, ¿o acaso Saúl es profeta? Dice. ¿Sabe a lo que es equivalente esto que ellos estaban diciendo el día de hoy? Esto es equivalente como que digan, bueno, y Edmundo es cristiano. Eso es lo que estaban diciendo, ¿verdad? O sea, como de repente usted puede haber tenido amigos que lo conocían antes de que usted se convirtiera a Cristo y de repente vienen aquí a la iglesia y lo miran a usted alabando al Señor y cantando y van a decir, bueno, y Jonathan es cristiano. Eso es lo que estaban diciendo ellos, así, ¿verdad? Eso es lo que estaban diciendo, bueno, ¿y acaso Saúl es profeta? Los que lo conocían antes a él no lo podían creer, que aquel hombre incompetente, incapaz de entre ellos, profetizaba. El Espíritu hizo que Saúl fuera una persona diferente. A Saúl se le había mudado el corazón y fue transformado en otro hombre. Lo mismo es para nosotros, mis hermanos. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, tenemos que vivir vidas transformadas, porque Él nos capacita para eso. Él nos transforma. Y es bueno que pensemos que si nosotros seguimos viviendo como vivíamos antes de tener el Espíritu, lo más seguro es que no nos hemos convertido, nuestro corazón no ha sido mudado y lo más seguro es que no somos cristianos. Porque el Espíritu Santo llega con poder. No es que va a llegar ahí y que solo va a estar ahí. El Espíritu Santo llega a transformar la vida de cualquier persona. Decía alguien por ahí que si a usted le pasa una rastra por encima y usted queda vivo, no creo que no haya evidencia de que le pasó por encima una rastra. Por fuerza van a haber marcas. Cuando el Espíritu viene a nosotros, se nota la transformación.
Y la gente queda preguntando, ¿pero qué pasó con vos? ¿Sos cristiano? Nunca le han preguntado a usted. Te miro diferente. Hay evidencia en la vida de cada uno de nosotros de que somos hijos de Dios, que somos personas regeneradas por el Espíritu. Y lo otro, mis hermanos, es que muchas veces nosotros podemos pensar que somos incompetentes para hacer la obra del Señor. El año pasado, cuando veníamos del retiro de los hombres de Tegucigalpa, hay unos hermanos de Omoa, el pastor Manuel, y otros dos hermanos venían con todo el grupo y llegamos tarde aquí a San Pedro Sula y resultó que ellos no se pudieron ir para Omoa y llegaron los hermanos que lo traían en el busito y ellos se fueron a quedar a dormir a la casa de nosotros. Y yo me acuerdo que esa noche yo entré, lo saludé al pastor Manuel y platiqué con él un rato. Miren, el pastor Manuel es un pastor de allá de la montaña. Y yo escuché hablar a ese hombre, y yo lo estaba escuchando, y yo estaba tan contento que no quería dejarlo de escuchar. Y él ya se estaba durmiendo, y yo estaba escuchándolo porque, una sabiduría que él tiene, porque todo lo que sale de su boca es la Biblia. Se sabe toda la Biblia, y usted puede hablar con él, y él sabe de todo, porque aquí está todo. Lo que usted quiera saber. ¿Pero por qué? Porque usted puede decir, ese hombre vive ahí en una montaña, donde ni siquiera hay escuelas. Pero él, quien lo capacita para hacer la obra del Señor, es el mismo Señor. El siguiente día en la mañana desayunamos juntos. Y yo le dije, pastor, ¿usted quiere orar? Le dije yo, por la comida. Miren, ese pastor hizo una oración que yo creo que yo no he escuchado. Otra oración tan ordenada y tan bíblica como la que hizo ese pastor ese día en mi casa. Un hombre capacitado por el Señor me dejó con la boca abierta. Lo que el Señor puede hacer con personas incapaces, como somos nosotros, incapaces de hacer la obra del Señor. Mire, hermano, si a usted Satanás lo está engañando de que usted no es capaz de hacer la obra del Señor, no se deje engañar por Satanás. Porque toda persona puede dar lo que recibe. Y si usted no es capaz de dar un estudio bíblico, es porque está engañado. Porque Satanás lo ha dejado, si usted se ha dejado engañar por Satanás, de modo que está menospreciando la obra del Espíritu Santo en la vida suya. El Señor nos capacita para hacer su obra. Es Él que nos capacita para hacer la obra. Y es Él que transforma a las personas. Nuestra labor solo es presentar el Evangelio. Y el Señor hace la obra en las personas. Después dice que Él llegó a un lugar alto y los lugares altos siempre habían sido escogidos como lugares preferidos para el culto. Entonces Saúl era un hombre que no era nada espiritual. Y lo más seguro que subió fue adorar al Señor como una evidencia que el Espíritu de Dios había venido sobre él. Entonces, el Señor le dio su Espíritu, le cambia el corazón, después él viene, profetiza y va a adorar al Señor.
Y la gente no pueden creer la obra del Señor. Y del versículo 17 al versículo 27 vamos a mirar cómo el Señor ordena, cómo el Señor lo instala como rey a Saúl. Versículo 17 dice: después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora, pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido ahí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: vive el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Entonces viene Samuel y convoca al pueblo para la ordenación, ¿verdad? O sea, ya había sido instalado en privado, ahora venía a ser instalado en público, al pueblo completo. Entonces viene Samuel, convoca al pueblo y le dice: así ha dicho el Señor. Entonces dice: yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Entonces el Señor les está recordando dos cosas. Primero, les está recordando lo que Él ha hecho por ellos, cuando les dice que los sacó de Egipto y que los libró de la mano de los que lo estaban afligiendo. Entonces le está recordando lo que Él había hecho por ellos. Pero segundo, estaba pensando en que el Señor les estaba haciendo saber su capacidad de seguir siendo el rey de ellos. Les dice ahí: porque ustedes, les dice, habéis desechado a vuestro Dios, que los guarda de las aflicciones y las angustias. No les dice que los guardó en el pasado de las aflicciones y las angustias. Les dice: ustedes desecharon al que lo guarda de sus aflicciones y de sus angustias. O sea que el Señor les dijo: yo hice esto por ustedes. Pero al mismo tiempo les estaba haciendo saber que Él era capaz siempre de seguirlos guardando y de seguirlos cuidando. Entonces Samuel le recuerda lo que está pasando y que no tiene sentido realmente rechazar al que los guarda y que los cuida. Y el Señor le escoge un rey, pero el elegido de Dios, que era Saúl, dice ahí que estaba escondido en un bagaje. Ahora póngase a pensar, ¿por qué se esconde uno? No creo que haya andado jugando escondite. ¿Por qué se esconde uno? O sea, uno se esconde, muchas veces se esconde porque tiene miedo de repente a lo que piense la gente. O de repente estaba escondido porque no quería agarrar la responsabilidad que el Señor le estaba dando. O de repente por incredulidad de que Dios lo había escogido a él para hacer su obra.
Y muchas veces, hermanos, encontramos personas como Saúl, escogidos, capacitados, con la ayuda del Espíritu, con un nuevo corazón. Hay pastores incluso con don de enseñanza y tiran todo a la basura por orgullosos y por amadores de sí mismos. Pero a pesar de la indiferencia de su llamado, Saúl es ordenado. En el versículo 24 dice que Samuel lo presentó y le dice: ¿habéis visto al elegido de Dios? Diciéndole, este es el elegido de Dios. Y dice en el versículo 25 que Samuel le recitó las leyes del reino. En otra versión dice que le recitó los derechos y las obligaciones de un rey, o que le recitó las ordenanzas del reino. Entonces, podemos mirar de que un rey ahí tiene derechos, pero al mismo tiempo tiene obligaciones. O sea que un rey no puede hacer lo que quiera aunque sea rey. ¿Saben por qué? Porque hay otro más alto que él, que es el que lo ordenó como rey. Y en este caso es el Señor. Saúl no podía hacer lo que él quisiera porque había otro más alto que él que le estaba diciendo Samuel a él: estas son las ordenanzas del reino que vos tenés que seguir. De la misma manera, mis hermanos, nosotros en nuestra casa, los pastores en la iglesia, los jefes en su trabajo y cualquier persona que Dios haya puesto en autoridad debe guiarse y debe regirse por los estatutos y las ordenanzas del reino. Porque hay otro más superior que todos. Porque Él dice que Él es el que pone toda autoridad que hay. Pero hay otro superior. Entonces, si alguno de nosotros, el Señor nos ha puesto en autoridad en algún lado, tenemos que regirnos bajo los estatutos y ordenanzas del reino. Y en el versículo 26 dice que Dios tocó a hombres para apoyar a Saúl. En otra versión dice que fueron hombres de guerra para apoyarlos a él, ¿verdad? O sea, el Señor tocó hombres para que lo apoyaran cuando él fuera rey. ¿Por qué? Pues ahí dice el versículo 27, ¿por qué? Porque siempre hay oposición. El versículo 27 dice que algunos perversos, dice. Otra versión dice hombres indignos. Y hay una versión que dice algunos sinvergüenzas. Dice que le tuvieron en poco. No lo vieron como un instrumento del Señor. Siempre, hermanos, siempre hay oposición a los llamados de Dios. Por eso Pablo le dijo a Tito, allá en Tito capítulo 2, versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Le dice, nadie te menosprecie. Lo estaban menospreciando porque era joven. Pero Pablo le dijo, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Por qué le dice con toda autoridad? Porque quien lo pone es el que tiene toda la autoridad. Y le dijo, nadie te menosprecie. Siempre existe el menosprecio a los llamados de Dios, especialmente cuando son jóvenes. Si el Señor los pone, mis hermanos, es nuestra responsabilidad apoyarlos. Yo cuando estaba leyendo esta última parte aquí, que decía que habían algunos perversos, hombres indignos, algunos sinvergüenzas, que lo tuvieron en poco, realmente no estaban menospreciando a Saúl, estaban menospreciando al Señor. Estaban menospreciando las autoridades que Dios estaba poniendo. Y esto, dice, lo tuvieron en poco. Yo creo que nosotros podemos aprender como iglesia también, porque muchas veces
En esta iglesia, en la iglesia de Tegucigalpa, escogemos hermanos jóvenes para que estudien y se preparen para que lleguen a ser pastores. Pero yo muchas veces he escuchado que por ser jóvenes los menosprecian. Dice la Biblia que son perversos, indignos y sinvergüenzas el que menosprecia un llamado del Señor. Héctor, nadie te menosprecie. El Señor está haciendo la obra en vos. Tengo una conclusión, hermano. Entonces Dios lo escogió, lo llamó, lo ungió, lo confirmó, lo capacitó, lo instruyó y al final el Señor lo ordenó. Ahora, ¿qué hizo Saúl con todo el recurso dado por el Señor? Como vamos a ver más adelante, Saúl fue un hombre infiel y desperdició todo lo que el Señor había puesto en su mano. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser obreros fieles y que podamos aprovechar cada cosa, cada recurso que el Señor pone en nuestras manos para su gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, Señor. Pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, haga la obra que tiene que hacer en nuestros corazones. Pedimos, Señor, poder ser cambiados por tu Espíritu, Señor, síguenos transformando de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.